Aquí estamos nuevamente. Bienvenido a la lección número 5 llamada Limitar es dominar. Recordemos rápidamente lo que hemos estado hablando antes. Hemos discutido que en general la idea de una partida de ajedrez es dar jaque mate al rey del oponente, pero por lo tanto debes atacar, debes avanzar y atacar al rey del oponente y a todo su ejército, los peones y las piezas. La pregunta que aparece es quién va a ser el atacante y quién va a ser el defensor. Y eso depende de la actividad de tus fuerzas. Vas a querer que tus fuerzas controlen la mayor cantidad de casillas del tablero y por lo tanto que sean las más activas. La otra cara de la moneda es que quieres que las piezas del oponente sean las menos activas y controlen la menor cantidad de casillas en el tablero. Y para cumplir con esto están aquellos principios de actividad de los que hemos estado hablando en las lecciones anteriores. Ahora en esta lección vamos a hablar de la otra cara de la moneda. En las lecciones anteriores dijimos que tienes que activar tus piezas y también dijimos que tienes que expulsar las fuerzas del oponente que invaden tu mitad del tablero. Pero ahora vamos a enfocar nuestra atención en el ejército del oponente y en cómo puedes restringir su actividad. Originalmente al comienzo de una partida de ajedrez, ambos oponentes tienen igual control de cada lado. Ambos controlan las 3 primeras filas de su territorio. Sus piezas están situadas en las 2 primeras filas y están atacando las casillas de la tercera. Así, en la posición inicial la situación es igual para ambos oponentes. Sin embargo, esa situación cambia después de cada jugada. Y tu deseo es expandirte y controlar la mayor parte del tablero, dejando la menor parte del mismo para tu oponente. Así que veamos cómo cambia. Digamos que las blancas hacen como primera jugada D4. Y esto ya cambia la situación de forma significativa. De esta manera las blancas tienen un peón extra en el centro y este controla 2 casillas hacia adelante. Y además permite que la dama y el alfil blancos controlen unas cuantas casillas nuevas. Por supuesto las blancas todavía mantienen el control de sus 3 primeras filas justo como antes de hacer este primer movimiento. Entonces, como puedes ver, la cantidad de casillas bajo el control de tus piezas va cambiando todo el tiempo. Y repito que tu deseo es maximizar esa cantidad y minimizar el territorio de tu oponente. Pero bien, ¿cómo consigues la ventaja de actividad limitando la de tu oponente? Existen solo 2 formas en que puedes limitar la actividad de tu oponente y de esa manera conseguir tu dominación. Vamos a ver, la primera forma es cuando obtienes ventaja espacial. Como podemos ver en este ejemplo, si las negras juegan caballo F6 y las blancas continúan con D5. Con este par de movimientos ya podemos notar un par de cosas interesantes. Gracias a que el peón blanco está en D5, hay ganancia de espacio para las blancas y hay una cantidad de cosas buenas que suceden después de eso. Por ejemplo, la dama blanca tiene ahora 3 casillas verticalmente disponibles. Mientras que para la dama negra, aun cuando las negras adelantaran su peón D, máximo tendría una casilla disponible la dama negra. Entonces está de alguna forma restringida, bloqueada. También se puede notar que el caballo negro de B8 está ahora más pasivo, porque la casilla que normalmente ocuparía C6 no está disponible gracias al que las blancas tienen su peón en D5. Lo mismo ocurre con el peón negro de la columna D, el peón que está en D7. Solo podría avanzar una casilla, mientras que el peón blanco, como vimos, ya adelantó 3 casillas. Así puedes ver que la presencia del peón blanco en D5 permite una mayor actividad a una buena cantidad de piezas de las blancas y al mismo tiempo limita la actividad de una buena cantidad de fuerzas de las negras. Puedes conseguir ventaja espacial y limitar la actividad de tu oponente avanzando tus peones y especialmente tus peones centrales. ¿Por qué esto es así? Bien, es simplemente porque los peones son más estáticos. Si ubicas tu peón en cierto lugar,
a menudo estará allí por un largo periodo de tiempo. Al contrario, si las negras, por ejemplo, para ilustrar este caso, si las negras tratan de avanzar su caballo, por ejemplo, a E4, las blancas pueden expulsarlo fácilmente con una de sus piezas o simplemente jugando F3. Y así el caballo tiene que retirarse. Por lo tanto, las piezas no son tan apropiadas para ganar territorio, mientras que los peones son como una cerca alrededor de tu ejército. A medida que construyes esa cerca, esa barrera, te asegura la mayor cantidad de casillas bajo tu control. Posteriormente puedes desplegar tu ejército detrás de ese escudo. Una observación para hacer aquí es que, por supuesto, tus peones necesitan estar bien protegidos. En la actual posición, en realidad la última jugada de las blancas D5 es un error porque, aunque gana algo de espacio para las blancas, el peón no está apoyado por las piezas. Y así las negras pueden atacarlo fácilmente, por ejemplo, jugando C6. Las blancas tendrían que intercambiar obligatoriamente pronto este peón y por lo tanto la idea de ganar espacio habría fracasado. De todas formas, por ahora no estamos hablando de ninguna partida en particular, sino que estamos discutiendo ideas en general. En un momento veremos cómo funciona esto en ejemplos prácticos. Entonces decíamos que la primera forma de limitar la actividad de tu oponente es ganando ventaja espacial mediante el avance de tus peones, especialmente los peones centrales. Pero ¿por qué hablamos de los peones centrales y no de cualquier peón? Porque si, por ejemplo, veamos, si las negras jugaran H5, dando avance a un peón del extremo, esto daría la posibilidad de activar solo una pieza, la torre que está allá atrás en H8. Pero incluso en este momento no podría ir ni siquiera a la casilla H6 porque se encuentra bajo el fuego de las piezas blancas. Por lo tanto, se puede ver que este movimiento de peón simplemente ayudaría a una pieza blanca y apenas en menor grado a una negra porque no podría usarse de ninguna manera. Si comparas esto con el peón blanco en D5, puedes ver que avanzando este peón realmente las blancas consiguen más espacio para una cantidad de piezas que se encuentran detrás y por lo tanto salta a la vista que avanzar los peones centrales es mucho más ventajoso. Por eso podemos concluir que la forma de conseguir ventaja espacial es principalmente avanzando tus peones centrales y asegurándonos de que estén bien apoyados por tus piezas, de modo que el oponente no los pueda atacar fácilmente. La segunda mejor manera de limitar la actividad de la posición del oponente es actuar contra cierta pieza en particular. Por ejemplo, veamos aquí, E4, caballo F6. Actualmente este caballo negro está muy activo, está en el centro y está atacando al peón blanco, lo cual está muy bien. Pero las blancas pueden querer expulsar a ese caballo. Las piezas están más activas en el centro, pero si puedes expulsarlas hacia atrás o hacia el lado, así serán menos poderosas. Y es lo que hacen aquí con E5. El caballo tiene que ir a D5. Luego C4. Caballo E6. Vemos que esto sucede en la defensa lequín, donde las blancas simplemente expulsan a ese caballo del centro y este termina refugiándose en B6. Vemos que pasó de aquí a aquí. Como puedes notar, ahora el caballo simplemente no tiene casillas a dónde ir. Y este es un criterio muy bueno para juzgar la limitación de las fuerzas del oponente y su utilidad. Si no pueden ir a ninguna parte, se vuelven de alguna manera inútiles para el oponente. Por lo tanto, esta es la segunda forma de limitar la actividad de las fuerzas del oponente. Es cuando actúas contra cierta pieza en particular y la acorralas en el borde del tablero. La haces retroceder o la empujas hacia el lado. Restringes su actividad y la dejas inmóvil. Esa es la idea. Hacer que las piezas del oponente pierdan su movilidad al no tener a dónde mover, con lo cual se convierten en piezas sin ninguna utilidad para tu oponente.
Ahora pasemos a ver cómo funcionan estas dos ideas generales de limitación en ejemplos prácticos. La primera idea es conseguir más espacio para nuestras piezas y la segunda es restringir una pieza del oponente en particular. Estamos en una posición de una partida entre Karyakin y Wesley So del torneo de candidatos de 2018. Es el turno de las blancas de Karyakin. A primera vista puede parecer como si la posición fuera un empate, el material está igualado y la mayoría de las piezas ya se han intercambiado. Sin embargo, Karyakin decidió empezar a jugar contra el caballo negro y restringir su actividad. Primero que todo jugó rey d3 para expulsarlo. El caballo retrocede, lo cual es siempre algo bueno para ti, y entonces f4, preparando un posterior avance en el centro del peón e5. Aquí se están siguiendo en realidad ambas ideas para limitar la actividad del oponente, porque primero que todo sabemos que para limitar la actividad del oponente tienes que conseguir ventaja espacial avanzando tus peones centrales, y eso es exactamente lo que están haciendo las blancas aquí. Lo segundo es que podemos actuar contra cierta pieza en particular, y en este ejemplo es contra el caballo negro que queremos llevarlo hasta un borde. Veamos cómo continuó. Las negras jugaron rey f8 y e5. Sin duda las blancas empujaron el peón a e5. F por e5, F por e5, caballo f5. Después del intercambio el caballo negro fue expulsado del centro y luego las blancas continuaron jugando g4 para seguir expulsándolo hacia atrás o hacia el borde. Y esto es lo que realmente sucedió. Caballo h4. Ahora puedes ver que esto es un logro muy importante para las blancas. Este caballo está ahora quieto en un borde sin hacer nada y sin posibilidades reales de jugar. Ahora aquí las blancas deciden expandir su plan de alguna manera y notan algo más. Aparte del caballo, la torre negra tampoco tiene muchas casillas a dónde ir. Todas o están atacadas o están restringidas. Realmente solo tiene una casilla potencial para jugar, que es en c8, de pronto para tratar de huir sobre la columna c. Y las blancas se deciden a simplemente evitar eso jugando rey c4. Así las blancas quieren encerrar a la torre negra en la última fila. Bloquearla en el borde, dado que ahora las blancas podrán apoyar a su caballo con el rey y de esa manera la torre siempre quedará encerrada allí. Las negras juegan caballo f3, atacando el peón blanco de h2. Las blancas juegan torre a2 para protegerlo. No estoy realmente seguro de por qué jugaron eso. Las blancas podrían simplemente haber jugado h3, lo cual era una buena alternativa. Aunque tal vez querían ganarse el caballo en f3 usando la clavada. Las negras jugaron torre c8, tratando de sacar su torre, y las blancas continuaron con rey b5, apoyando al caballo. Y aquí las negras están impotentes. Veamos qué sucede después. Rey e8, rey b6. Sucede que ahora la torre de c8 no solo está restringida, sino que súbitamente se convierte en objetivo de ataque. Las blancas realmente están amenazando con jugar rey b7 y eventualmente capturar simplemente esa torre porque se quedaría sin casillas a donde retirarse. Y algo similar puede suceder con el caballo negro de f3. Aunque tal vez las blancas no quieren realmente capturarlo, pero este no tiene nada que hacer. Las negras aquí simplemente juegan g5 y se les respondió con h3, demostrando cuán indefensas están las negras, que simplemente no tienen jugadas, no tienen nada que hacer. Las negras en su desesperación decidieron sacrificar su caballo en e5
y se rindieron en la siguiente jugada. De todas formas, puedes notar cuán indefensa es la posición de las negras, y que esto se dio gracias a la brillante estrategia de las blancas de limitar la actividad de las fuerzas de su rival. Para empezar, limitaron la actividad del caballo negro y más tarde la actividad de la torre negra. Después de eso, las blancas sencillamente tenían el dominio total, podían hacer lo que quisieran. Aun cuando las negras no hubieran sacrificado el caballo, lo que hicieron en la partida, si hubieran jugado algo diferente aquí, por ejemplo h6, las blancas todavía podían hacer algo como torre a7, por ejemplo, que después podría pasar al otro flanco para atacar el peón de h y luego tal vez incluso llegar a atacar el rey con la torre o la torre con el rey. Las blancas en realidad pueden hacer lo que quieran mientras que las negras están absolutamente indefensas. Y así es como la limitación te da el dominio. Esta es una partida entre Kasparov jugando con las blancas y Van der Biel. Juegan las blancas y si piensas en esta posición por un momento, a primera vista parece como si las blancas necesitaran finalizar su desarrollo haciendo un movimiento como alfil e2. Esa es una jugada perfectamente correcta. Las blancas definitivamente podrían hacerlo. Sin embargo, sabemos que existen dos ideas que debemos tener en mente. La primera es que quieres aumentar la actividad de tus piezas, pero también está la otra cara de la moneda. Quieres restringir la actividad de tu oponente. Si las blancas jugaran alfil e2, Kasparov notaría que hay una manera que permite a las negras expandirse y activar su posición. Porque aquí las negras podrían avanzar jugando g5, haciendo retroceder a su alfil blanco, que tendría que ir a e3 y permitiendo así a las negras intercambiar su alfil, a pesar de que ahora se encuentre atacado por el caballo blanco. O tendría que ir a g3 y las negras seguirían cazándolo con caballo h5, que después de que este alfil se retire, pues permitiría incluso que el caballo negro entrara en f4. Así que todo esto de alguna manera permite a las negras activar su posición. Kasparov sencillamente decidió evitar todo esto. Y es por eso que en esta posición, en lugar de jugar alfil e2, jugó el inteligente movimiento peón a h4, evitando que las negras avanzaran su peón a g5. De esta forma las blancas ganan una especie de ventaja espacial al no permitir que las negras avancen su peón. Cuando hablamos de limitar la actividad del oponente, principalmente estamos hablando de sus piezas, pero como has notado, avanzar sus peones a menudo les ayuda a activar sus piezas. Por lo tanto, queremos bloquear los peones del oponente no solo por los peones en sí, sino también porque eso nos ayuda a mantener sus fuerzas fuera del juego. Esto siguió con rey b8. Las blancas simplemente continuaron un paso adelante con h5. Donde ahora no solo se bloquea el peón de g7, de modo que no pueda realmente avanzar, sino que también se está tomando la casilla g6, que era una casilla donde eventualmente podría haber querido, y ya no puede, ir el caballo negro de e5. Torre d7. Aquí algo, puedes estar cuestionando que en ejemplos anteriores estuvimos hablando sobre el hecho de que tienes que avanzar tus peones centrales para ganar ventaja espacial. Y aquí celebramos que las blancas hayan movido su peón en el flanco. ¿Por qué esto? Bueno, en realidad las blancas ya han ganado su ventaja espacial en el centro gracias a sus peones c4 y e4. Así que ya disfrutan de esa ventaja espacial en el centro. Y ahora simplemente se están expandiendo más y empiezan a ganar ventaja espacial también en el flanco. Las blancas juegan
torre C1. Francamente no se sabe por qué. Torre C8. Y ahora las blancas hacen un movimiento normal, sí. Alfil E2, simplemente continuando con su desarrollo. Las negras siguen con rey A7 porque no están seguras de qué tienen que hacer. Y las blancas hacen torre H a D1, solo para poner en juego la última pieza. Recordemos que es el principio de la pieza menos activa en acción. Por cierto, las negras no es que aquí puedan realmente tomar el peón de H5, porque si lo tomaran, las blancas tomarían el caballo de D5 y la torre de D7 quedaría colgando. Es por eso que las negras no pueden en realidad capturar ese peón. En vez de eso juegan torre D a D8, solo para poner su torre ahora sí en una casilla protegida, pero ahora las blancas protegen su peón en H5 jugando G4. Y esto no es solo una protección para el peón, también garantiza que una vez más las blancas avancen sus peones y con esto ganen más y más espacio. Las negras juegan caballo G8. Es una jugada que parece un poco ilógica a primera vista, pero puedes notar que gracias a los fuertes peones de las blancas, esta cadena de peones, el caballo negro de F6 ahora se vuelve bastante inútil. No puede avanzar porque todas las casillas que tenía aparentemente disponibles están prohibidas. Por eso que las negras deciden llevar su caballo a otro sitio, tal vez por E7. Y así empezaron esta maniobra. Pero de todas formas, nos damos cuenta que el movimiento es extraño. Y esto solo demuestra el poder de la posición de las blancas. Las blancas continuaron en el mismo estilo que han estado jugando alfil G3, porque ahora preparan otro avance más de peón, F4. Con lo que no solo ganarán más espacio, sino que también expulsarán el caballo negro de E5, que es el objetivo final de toda la estrategia de limitación. Hacer retroceder las piezas del oponente, llevarlas al borde, volverlas inactivas, inmovilizarlas. Las negras jugaron caballo E7 y F4. Las blancas simplemente siguieron con lo que pensaban. Caballo tiene que retroceder a C6 y ahora las blancas hacen otra brillante jugada. Alfil F3. Hace poco hablamos sobre la importancia de apoyar a tus peones avanzados con tus piezas y es siempre importante hacerlo. Así que ahora gracias al alfil blanco en F3 se dará apoyo a nuestros peones avanzados y las negras no tendrán la oportunidad de atacarlos. Porque sucede que cuando avanzas tus peones por una parte es fantástico, eso te da mayor espacio. Pero por otra parte, esos peones se vuelven objetivos potenciales más fáciles para el ataque por parte de tu oponente porque quedan más cerca de su territorio, de sus piezas. Por eso que siempre es bueno recordar que tienes que dar suficiente apoyo a tus peones avanzados y eso es exactamente lo que hizo Kasparov al jugar alfil F3. Las negras jugaron ahora torre B8 y sigue alfil H4, principio de la máxima actividad en acción. Avanzar y al mismo tiempo restringir la actividad de ese caballo en E7 que queda clavado debido a la torre que está detrás. Las negras jugaron torre D7, simplemente saliéndose de la clavada. Y ahora podemos notar que sobre todo la posición de las negras es muy extraña. Sus piezas están ubicadas en el camino de las otras y no pueden hacer nada. Sus piezas no pueden avanzar y las negras no están realmente seguras de qué hacer aquí. Hicieron muchos movimientos relativamente inútiles en su territorio, lo cual no les dio nada porque solo había confusión. Y ese es el poder de la limitación, el poder de tener ventaja espacial. Y ahora Kasparov, que ya tiene todo listo, se lanzó al ataque directo, jugó caballo B5. Lo que no es realmente un sacrificio, porque va a recapturar la pieza muy pronto. A por B5, C por B5,
Y veamos lo que sucedió en la partida real. Las negras jugaron caballo a5. Podrían haber movido el caballo atacado a cualquier otra parte, pero eso no habría cambiado mucho la situación de todas maneras. Y ahora, después del intercambio en a5, caballo por a5, b por a5, hay una combinación ganadora para las blancas. Puedes pensar por un momento para tratar de encontrarla. Por supuesto será perfecto si recuerdas lo que hemos estudiado en el principio del ataque. Al comienzo de este curso dijimos que quieres avanzar hacia la mitad del tablero del oponente y tomar o atacar algo allí. Si sigues este principio del ataque puedes encontrar los movimientos de Kasparov fácilmente. El movimiento fue torre por c5, que es el golpe ganador, porque ahora si las negras capturaran esa torre con la dama, las blancas simplemente seguirían con dama por a5 y habría jaque mate en la siguiente jugada. Esto no funciona para las negras, retrocedemos un paso. Y en la partida se recapturó la torre con el peón, pero eso tampoco ayudó. A esto las blancas respondieron dama por d7 y las negras están indefensas. Si las negras intercambian las damas, se puede ver que el caballo negro desubicado está atacado. Y gracias a la brillante estrategia de las blancas de haber avanzado sus peones y con eso limitado la actividad del oponente, este caballo no puede ir hacia adelante, porque todas esas casillas están tomadas por los peones blancos. Y esto es bastante gracioso porque a primera vista parece que hubiera muchas formas de que este caballo avanzara, pero en realidad todas esas casillas ya están tomadas. Así que solo le queda retroceder, lo cual es muy triste porque las blancas pueden seguir entonces tomando todos los peones de la séptima fila. Y la realidad es que las piezas negras no quedarían haciendo nada estacionadas allí en las esquinas en el borde del tablero. En la partida real algo mejor también ocurrió. Dama por f4. Después de que las blancas capturaron en d7, en vez del intercambio de las damas, las negras simplemente se decidieron a tomar este peón porque probablemente estaban esperando que apareciera alguna clase de contraataque. Pero aquí las blancas encontraron otra forma brillante de ganar el juego de inmediato. Torre de 6. Y súbitamente las negras se dieron cuenta de que no había una defensa normal contra el jaque mate directo en una jugada después de torre a6, aprovechando esta clavada. Entonces las negras simplemente se rindieron. En esta partida hemos visto cómo Kasparov durante todo el juego siguió la estrategia de limitación, avanzando sus peones, primero sus peones centrales y luego sus peones del flanco para limitar la actividad de las piezas del oponente y desactivarlo totalmente, inmovilizarlo por completo, consiguiendo llegar a donde Kasparov podía hacer lo que quisiera. En esta lección estuvimos hablando de la clave para la victoria llamada el principio de la limitación. Esta dice, restringe la actividad del oponente. Durante una partida de ajedrez tienes dos opciones equivalentes. Puedes hacer una jugada para aumentar tu actividad o hacer una jugada para restringir la actividad de tu oponente. Y ambas cosas son igualmente buenas para ti. Si deseas limitar la actividad de tu oponente, existen dos formas principales en que se puede hacer esto. La primera es ganar ventaja espacial. Puedes hacerlo avanzando tus peones, especialmente los centrales, y conseguir ventaja espacial así. La segunda forma de limitar la actividad de tu oponente es seleccionar una pieza particular como objetivo y restringirla. ¿Quieres atacarla? ¿Quieres sacarla del centro? ¿Empujarla al borde del tablero? ¿Quitarle las casillas a donde pueda ir? Y de manera ideal dejarla totalmente inmóvil. En esa forma haces que las piezas del oponente se vuelvan inútiles y llegas a la situación en que tienes un dominio total para poder hacer lo que quieras. Así que recuerda el principio de la limitación para restringir la actividad del oponente y siempre estarás en una posición dominante y podrás ganar muchas partidas fácilmente haciendo lo que quieras.